Me quedé helada frente a la puerta de la casa familiar en Teruel cuando Raquel me abrió. Con los ojos enrojecidos y la voz rota, Marina. No puedes entrar. Mis padres lo han decidido. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies en ese instante. Todo lo que habíamos construido en secreto durante años se desvanecía con aquellas palabras. Durante meses había vivido con el abuelo Emilio en esa vieja casa de piedra, cuidándolo día y noche mientras su enfermedad lo consumía lentamente. Él me había acogido cuando mis propios padres me echaron de casa al descubrir que amaba a Raquel. Aquí tienes un hogar. Hija, me dijo el abuelo la primera vez que crucé el umbral, con su voz temblorosa pero firme. Yo había dejado Madrid. Mi trabajo como profesora de literatura. Todo. Por estar con Raquel y por cuidar al único hombre que nos aceptaba tal como éramos. Raquel y yo nos conocimos en la universidad. En Teruel. Cuando ambas estudiábamos filología. Ella era la hija única de una familia conservadora, dueña de tierras y olivares desde generaciones. Yo venía de un barrio obrero de Madrid, becada y con sueños grandes. Nos enamoramos entre libros polvorientos de la biblioteca provincial, en paseos por las murallas mudéjares, en besos robados bajo los arcos del acueducto. Pero su familia nunca lo supo. Para ellos yo era solo la amiga que ayuda con el abuelo. El abuelo Emilio era diferente. Viudo desde hacía décadas. Había perdido a su esposa joven y nunca volvió a casarse. Decía que el amor verdadero solo llega una vez y que hay que protegerlo a toda costa. Cuando nos vio juntas por primera vez, cogidas de la mano en el patio trasero, solo sonrió y murmuró: por fin alguien hace feliz a mi Raquelita. Desde entonces se convirtió en nuestro cómplice. Nos dejaba solos en la casa cuando sus hijos venían de visita. Inventaba excusas para que pudiéramos dormir en la misma habitación. Pero la enfermedad avanzó rápido. Demencia senil, decían los médicos. Los últimos meses apenas reconocía a sus propios hijos. Pero a mí sí. Me llamaba mi niña valiente y a Raquel mi luz. Una noche, cuando la fiebre lo tenía delirando, me tomó la mano con fuerza sorprendente y susurró: no dejes que te quiten lo que es tuyo. Marina, prométemelo. Yo no entendí entonces. Solo lloré y le prometí que siempre cuidaría de Raquel. Cuando murió, hace apenas una semana, la familia organizó el entierro con pompa. Los padres de Raquel, don Luis y doña Carmen, llegaron de su finca en las afueras con sus trajes negros impecables. Me miraron con esa frialdad que siempre habían tenido conmigo. Has hecho un buen trabajo cuidando a papá, me dijo doña Carmen con voz seca, entregándome un sobre con dinero. Ahora puedes volver a tu vida. Me sentí como una empleada despedida. No lloré en el cementerio. Raquel sí. Abrazada a su madre como si fuera una niña pequeña. Yo me quedé atrás, junto a la tumba abierta, sintiendo que enterraban también parte de mí. Al salir, don Luis me tomó del brazo con fuerza. Es hora de que te vayas de la casa. Mañana vendrá una agencia de cuidados profesional. Ya no te necesitamos. Aquellas palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Esa misma noche hice la maleta en silencio. Raquel estaba en su habitación, encerrada, sin atreverse a enfrentarse a sus padres. La esperé hasta la madrugada. Pero no vino. Al amanecer,
Bajé las escaleras con el corazón hecho pedazos. En la cocina. Doña Carmen tomaba café. El taxi te espera fuera, dijo sin mirarme. No hubo despedida de Raquel. Solo el portazo seco al cerrar la puerta de la que había sido mi casa durante 3 años. Me instalé en un pequeño hostal en el centro de Teruel. Los días siguientes fueron un infierno de silencio y recuerdos. Raquel no contestaba mis llamadas. Sus mensajes eran breves: no puedo hablar ahora. Mis padres están vigilando. Lo siento. Yo caminaba sin rumbo por las calles empedradas, pasando por delante de nuestra cafetería favorita, del parque donde nos besamos por primera vez bajo la lluvia. Todo me dolía. Una mañana recibí una llamada del notario. Señorita Marina López. Debe personarse en mi despacho urgentemente. Es sobre el testamento del señor Emilio García. El corazón me latió con fuerza. ¿Qué podía querer el abuelo de mí en su testamento? Pensé que quizá algún recuerdo. Un libro. Algo simbólico. Llegué al despacho temblando. Allí estaban don Luis y doña Carmen, con caras de funeral renovado. Raquel también, pálida como un fantasma, sentada al fondo sin mirarme. El notario carraspeó y comenzó a leer con voz monótona. El abuelo había dejado la casa y las tierras a Raquel, como era de esperar. Pero luego llegó la sorpresa: a mi querida Marina López, que ha sido como una hija para mí estos años. Le lego la cantidad de 1.200.000 euros, depositados en una cuenta a su nombre desde hace años, fruto de la venta de unas tierras que mis hijos nunca supieron. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Luis se puso rojo como un tomate. Esto es imposible, papá estaba senil, esto es un robo. Doña Carmen comenzó a llorar histéricamente. Raquel me miró por primera vez, con los ojos abiertos como platos. Mezcla de incredulidad y algo más que no supe descifrar. El notario continuó: además, dejo constancia de que mis hijos, Luis y Carmen García, recibieron en vida la cantidad de 1.200.000 euros cada uno, bajo el concepto de anticipo de herencia para la ampliación de sus negocios, con la condición de que cuidaran de mí en mi vejez. Condición que no cumplieron, delegando dicha responsabilidad en la mencionada Marina López, quien sí cuidó de mí con devoción hasta el final. Sentí que me faltaba el aire. Todo encajaba de repente. Las visitas escasas de los hijos, las excusas constantes, el dinero que siempre parecía sobrarles para viajes y reformas mientras el abuelo se deterioraba. Habían cobrado su herencia por adelantado y luego me utilizaron a mí como cuidadora gratuita. Don Luis se levantó furioso. Esto es una vergüenza, impugnaremos el testamento. Papá no estaba en sus cabales. Pero el notario sacó documentos firmados, reconocimientos médicos que acreditaban la lucidez del abuelo hasta meses antes de morir, transferencias bancarias fechadas años atrás. Raquel se levantó de pronto y salió corriendo del despacho. La seguí sin pensarlo. La encontré en la plaza del Tórico, sentada en un banco, temblando. Marina, susurró cuando me senté a su lado. No lo sabía. Te juro que no lo sabía. La miré a los ojos. Tus padres sí lo sabían. Y tú me dejaste ir sin luchar. Las palabras salieron como cuchillos. Ella bajó la cabeza. Tenía miedo. Siempre he tenido miedo. ¿De ellos?
De lo que dirían. De perderlo todo. ¿Y yo qué era para ti? Raquel. ¿Un secreto conveniente mientras duró? Mi voz se quebró. Ella intentó tomar mi mano pero me aparté. Me echaron como a una sirvienta cuando ya no me necesitaban. ¿Y tú no dijiste nada? Pensé que era temporal. Que después podríamos, pero no terminó la frase. Las dos sabíamos que era mentira. Sus padres nunca nos aceptarían. Teruel es pequeño. La gente habla. La familia es sagrada. Nos quedamos en silencio mucho rato. El sol de invierno calentaba apenas. Finalmente habló: el dinero es tuyo por derecho. El abuelo te quería como a una hija. Sonreí con amargura. No quiero su dinero. Quiero lo que tuvimos. Pero eso ya no existe. Me levanté para irme. Ella me sujetó del brazo. Por favor. Marina. No te vayas. Podemos empezar de nuevo. Lejos de aquí. Pero en sus ojos vi la duda. El miedo eterno que la paralizaba. Sacudí la cabeza. No puedo vivir a medias. Raquel. No otra vez. Los días siguientes fueron un torbellino de abogados. Llamadas y amenazas veladas. Don Luis intentó impugnar el testamento alegando demencia. Pero los informes médicos eran irrefutables. El abuelo había planeado todo con meticulosidad. Incluso grabó un vídeo meses antes explicando sus decisiones. Mis hijos recibieron su parte hace años y no cumplieron su palabra. Marina sí lo hizo. Ella y mi Raquel merecen ser felices. El vídeo se filtró. Teruel es un pueblo grande disfrazado de ciudad. Y los rumores corrieron como pólvora. La familia García. Tan respetada. Expuesta como aprovechados. Doña Carmen dejó de salir a misa. Don Luis cerró la finca a visitas. Raquel recibió llamadas de primos lejanos preguntando si era verdad que su amiga había heredado más que ella. Yo me mantuve al margen. Me instalé en un pequeño piso alquilado cerca de la estación de tren. Pensando en volver a Madrid. Pero algo me retenía. Cada noche soñaba con la casa del abuelo. Con sus libros. Con el patio donde Raquel y yo nos besábamos escondidas. Una tarde Raquel apareció en mi puerta. Traía ojeras profundas y un ramo de flores silvestres. Necesito hablar contigo. La dejé pasar. Se sentó en el viejo sofá y comenzó a hablar sin parar. Mis padres están destrozados. Dicen que has destruido la familia. Que has manipulado al abuelo. Que todo fue un plan tuyo desde el principio. Me reí con amargura. ¿Y tú qué crees? Ella bajó la mirada. Sé que no es verdad. Pero es mi familia. Marina. Llevo toda la vida intentando complacerles. ¿A costa de qué? Raquel. ¿De nosotras? Silencio. Finalmente confesó: cuando eras tú quien cuidaba al abuelo. Ellos me decían que era temporal. Que después de su muerte podríamos vivir juntas abiertamente. Que tendrían que aceptar. Pero era mentira. Siempre lo fue. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Me han dado un ultimátum: o tú o la herencia. Sentí una rabia fría. ¿Y qué has elegido? Ella levantó la vista. Desafiante por primera vez.
Aún no lo sé. Aquella noche dormimos juntas por primera vez en meses. No hubo pasión. Solo consuelo. Nos abrazamos como náufragos, llorando hasta quedarnos dormidas. Al amanecer, ella se fue antes de que yo despertara. En la almohada dejó una nota: necesito tiempo. El tiempo pasó lento y doloroso. Los abogados confirmaron que el dinero era mío legalmente. 1.200.000 euros. Suficiente para empezar una vida nueva en cualquier lugar. Pensé en comprar un piso en Valencia. Cerca del mar. Lejos de los fantasmas de Teruel. Pero entonces llegó la carta. Una carta manuscrita del abuelo. Entregada por el notario meses después como él había indicado. Para ser abierta cuando Marina dude de su valor. La leí temblando en el parque de la escalinata. El abuelo escribía con su letra temblorosa pero clara. Mi querida Marina, si lees esto es porque mis hijos han mostrado su verdadera cara. No te sientas culpable. Tú me diste los últimos años felices de mi vida. Vi cómo amabas a mi Raquel y cómo ella te amaba a ti. Eso vale más que todas las tierras de Teruel. El dinero no es un regalo. Es justicia. Ellos recibieron su parte y la malgastaron en apariencias. Tú lo ganarás con tu trabajo y tu bondad. Pero sobre todo, no dejes que el miedo gane. El amor como el vuestro es raro y precioso. Lucha por él si aún late en tu corazón. Si Raquel no puede, perdónala y sigue adelante. Mereces ser feliz sin esconderte. Con todo mi cariño. Emilio. Lloré como nunca. Un señor mayor que paseaba al perro me ofreció un pañuelo. Mal de amores. Hija. Asentí sin palabras. Decidí ir a la casa una última vez. Quería recoger los libros que el abuelo me había prometido. La puerta estaba abierta. Dentro. Raquel ordenaba papeles con expresión ausente. Al verme, se quedó paralizada. Solo vengo por los libros. Dije seca. Ella asintió. Subí al desván donde el abuelo guardaba sus tesoros. Allí encontré algo inesperado, una caja fuerte pequeña que nunca había visto. La combinación era mi fecha de nacimiento. Dentro había documentos y otra carta. Documentos que probaban que don Luis había falsificado firmas para vender tierras del abuelo sin su consentimiento real en los últimos meses de lucidez. Y la carta explicaba todo: si mis hijos intentan impugnar, entregad esto a la justicia. No quiero que Marina sufra más. Bajé corriendo. Raquel me miró alarmada. ¿Qué pasa? Le mostré los papeles. Se puso blanca. Mi padre, ¿esto es verdad? Asentí. En ese momento oímos el coche. Don Luis y doña Carmen entraban discutiendo acaloradamente. Nos vieron y se quedaron mudos. Don Luis intentó quitarme los papeles pero Raquel se interpuso. Es verdad. Papá. ¿Robaste al abuelo? El escándalo fue monumental. Gritos. Acusaciones. Lágrimas. Doña Carmen se desmayó teatralmente. Don Luis palideció al reconocer los documentos. Era por el bien de la familia las deudas. Raquel tomó una decisión en ese instante. Si esto sale a la luz, perdemos todo. La reputación. Las tierras restantes. Todo.
Miró a su padre con desprecio por primera vez en su vida. Pero si no sale. Marina seguirá sufriendo por vuestra culpa. Me miró a mí. Danos una oportunidad de arreglar esto en privado. Por favor. La reunión familiar fue tensa como nunca. Nos sentamos en el comedor de la casa del abuelo. La misma mesa donde habíamos compartido tantas cenas felices. Don Luis estaba demacrado. Doña Carmen no dejaba de llorar. Raquel presidía la mesa con una firmeza que nunca le había visto. Tenemos dos opciones, dijo Raquel con voz calmada pero firme. O entregamos estos documentos a la justicia y enfrentáis las consecuencias de vuestros actos. O aceptáis las condiciones que Marina y yo establezcamos. Don Luis intentó protestar pero Raquel lo cortó. No. Papá. Esta vez no. Has mentido. Has robado. Has utilizado a Marina como escudo para no cumplir vuestra obligación con el abuelo. Se acabó. Yo apenas podía creer lo que veía. La Raquel tímida y complaciente había desaparecido. En su lugar estaba una mujer decidida, con los ojos brillando de rabia contenida. Las condiciones fueron claras, don Luis y doña Carmen reconocerían públicamente que yo había cuidado al abuelo desinteresadamente. Devolverían el dinero que malversaron de las ventas ilegales a un fondo para residencias de ancianos en Teruel. En memoria del abuelo. Y lo más importante, aceptarían nuestra relación o perderían todo contacto con Raquel. Doña Carmen sollozó, pero ¿qué dirá la gente? En Teruel todos nos conocen. Raquel respondió fría, la gente ya habla de vuestra codicia. Prefiero que hablen de mi amor verdadero a que sigan admirando una mentira. Don Luis intentó negociar. Ofrecer dinero. Tierras. Pero Raquel fue implacable. No queremos vuestro dinero sucio. Queremos libertad. Los días siguientes fueron de un silencio sepulcral en la casa. Los padres de Raquel se encerraron en su habitación, discutiendo en susurros. Yo me instalé temporalmente en la habitación de invitados, sin saber qué esperar. Una noche Raquel vino a mi puerta. ¿Puedo pasar? Entró y se sentó en la cama. Nunca pensé que sería capaz de enfrentarme a ellos así. La abracé con fuerza. Has sido increíble. Nos besamos por primera vez en meses con verdadera pasión contenida. Pero nos detuvimos. Aún había demasiado dolor. Necesitamos sanar primero. Susurró ella contra mi cuello. Poco a poco los padres cedieron. No por amor, sino por miedo a perderlo todo. Firmaron los documentos de devolución. Doña Carmen incluso fue a misa y pidió perdón públicamente por no haber valorado el cuidado de una persona tan generosa como Marina. Teruel entero habló de ello durante semanas. Pero la verdadera sorpresa vino meses después. Raquel decidió vender parte de las tierras heredadas para crear una residencia para ancianos LGTB en Teruel. En memoria del abuelo, que nos aceptó sin juzgar. Yo me quedé a ayudar en el proyecto. Una tarde, paseando por el campo donde solíamos escaparnos, Raquel se arrodilló de pronto. Sacó un anillo sencillo de plata con una piedra turquesa. Marina, ¿quieres casarte conmigo? No a escondidas. Delante de todo el mundo. Incluso de mis padres si quieren venir. Lloré como una tonta. Sí. 1000 veces sí. La boda fue pequeña pero hermosa. En el patio de la casa del abuelo bajo los olivos.
Doña Carmen lloró durante toda la ceremonia. Pero esta vez de emoción contenida. Don Luis nos dio la mano con rigidez. Pero lo hizo. A veces aún discutimos por los fantasmas del pasado. Raquel lleva la culpa de haberme abandonado aquel día. Yo cargo con el rencor que aún surge en momentos inesperados. Pero hemos aprendido a hablar. A perdonar. A reconstruir. El dinero del abuelo lo usé para financiar becas de estudios para chicas de familias conservadoras que quieran estudiar lejos de casa. Para que ninguna tenga que esconderse como nosotras. Dije en la inauguración. Teruel sigue siendo pequeño y lleno de murmullos. Pero ahora cuando paseamos de la mano. La mayoría sonríe. Algunos aún critican. Pero ya no nos importa. El abuelo tenía razón, el amor verdadero merece ser luchado. Y a veces, las mayores traiciones abren la puerta a las mayores liberaciones. Años después. La residencia Emilio García es un referente en Aragón. Ancianos LGTB de toda España vienen a pasar sus últimos años sin miedo a ser juzgados. Raquel dirige el centro con dedicación infinita. Yo doy clases de literatura a los residentes y a jóvenes de la zona. Una mañana recibimos una carta inesperada. Venía de Don Luis. Escrita desde la pequeña casa donde ahora viven tras vender la finca grande para pagar deudas y donaciones. Queridas hijas. Comenzaba. Era la primera vez que nos llamaba así. Escribía que había estado enfermo. Que el médico le dio poco tiempo. Que había pasado meses reflexionando sobre sus errores. Fui un mal padre y un peor hijo. El orgullo me cegó. Pero veros felices. Ver lo que habéis construido con el legado de mi padre me ha hecho entender muchas cosas. Pedía perdón. No esperaba que lo aceptáramos. Solo quería decirlo antes de irse. Raquel leyó la carta en voz alta y lloró. Es tarde. Dijo. Pero también es valiente. Decidimos ir a visitarlo. Lo encontramos débil en la cama. Pero lúcido. Doña Carmen estaba a su lado. Más delgada. Más humilde. Cuando nos vio entrar de la mano. Sonrió con tristeza. Os he echado tanto de menos. Pasamos la tarde hablando. Don Luis contó historias del abuelo joven que nunca habíamos oído. Reconoció cómo el miedo al que dirán lo había convertido en alguien que no reconocía. Pensé que proteger la apariencia era proteger a la familia. Pero solo la destruí. Raquel le tomó la mano. Papá. Nosotros también hemos aprendido. El perdón no borra el dolor. Pero alivia el peso. Murió 2 meses después. En el entierro. Raquel leyó un discurso hermoso sobre segundas oportunidades y amores tardíos. Doña Carmen se mudó a la residencia. Como voluntaria. Dice que quiere expiar sus errores ayudando a quienes una vez juzgó. A veces. Cuando paseo sola por las murallas de Teruel al atardecer. Pienso en todo lo que pasó. En el dolor que nos rompió y en el amor que nos reconstruyó más fuertes. Raquel y yo adoptamos una niña hace 1 año. La llamamos Emilia. Como el abuelo. Crece libre. Sin secretos ni miedos. Cuando le preguntan por sus abuelas. Dice orgullosa, tengo 2 mamás y una abuela que vive con ancianos felices. Teruel ha cambiado. O quizás somos nosotras las que hemos cambiado Teruel. Un poquito.
El testamento del abuelo no solo reveló traiciones. Reveló que el amor, cuando es auténtico, siempre encuentra su camino. Aunque duela. Aunque tarde. Aunque tenga que romper todo lo viejo para construir algo nuevo. Hoy, mirando desde la ventana de nuestra casa, la misma casa del abuelo, ahora llena de risas infantiles, siento que todo valió la pena. Las noches de llanto. Los días de rabia. Las dudas que casi nos destruyen. Raquel entra con Emilia en brazos. Las dos riendo por alguna travesura. Me besa en la frente. ¿En qué piensas? Amor. En lo lejos que hemos llegado. A veces aún despierto sobresaltadas por pesadillas del pasado. Pero nos tenemos la una a la otra para volver a la realidad. El dinero del abuelo se agotó hace años. Invertido en sueños más grandes que cualquier fortuna, educación. Dignidad. Amor sin vergüenza. Y cuando alguien nos pregunta cómo sobrevivimos a tanto dolor, respondemos lo mismo, porque elegimos el amor cada día. Incluso cuando era lo más difícil. Porque al final, los secretos enterrados en Teruel no nos sepultaron. Nos liberaron.